Muy bien. Ya comenzamos, ¿no? Sí. Sí, profe, buenos días, ya podemos empezar. De acuerdo, gracias. Ya. Sí, porque tenemos tiempo bien limitado. Ya. Muy bien, jovencitos. A ver, mi nombre es Guido Vázquez. Vamos a llevar el curso de filosofía. ¿Ya? A ver, hoy día vamos a empezar con el introductorio. ¿Ya? No hay tiempo que perder. Tenemos solamente una hora nada más. ¿Ya? Muy bien. Introductorio. Introducción a la filosofía es el tema de hoy. A ver, brevemente nomás, recordemos algunas ideas puntuales, ¿ya? Eh, la palabra filosofía, como ustedes saben, proviene de dos voces griegas, ¿no? Filos y sofía, ¿no? Filos, que quiere decir amor, ¿no? Y sofía, sabiduría. Toda la filosofía básicamente es el amor por la sabiduría, el amor por todo aquello que encierra sabiduría, ¿no? Este término se considera fue acuñado por Pitágoras, ¿no? Antes de él, los pensadores como Tales, Anaximandro, Anaxímenes le llamaban sabios, los siete sabios de Mileto, así les llamaban a ellos, ¿no? Pitágoras plantea que no son sabios porque no lo saben todo, sino simplemente personas que buscan la sabiduría, aman la sabiduría, ¿no? De ahí él propone el término filósofo como amante de la sabiduría, ¿ya? Muy bien. Algunas definiciones, a ver, dos, nada más, ¿ya? De las definiciones. A ver, para Aristóteles la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de todo lo existente, ¿ya? Eso es lo que propone Aristóteles, ¿ya? Entonces, ¿la filosofía qué es? Es una ciencia teórica, no práctica, es teórica. Y estudia los primeros principios y las primeras causas, ¿ya? Los primeros orígenes, ¿ya? Entonces, por eso ustedes van a ver que la filosofía, por ejemplo, está estudiando el origen del universo, el origen del hombre, el origen de la moral, el origen del valor, etcétera, ¿ya? Otra definición totalmente opuesta, diríamos así, es la de Ludwig Wittgenstein. Él va a proponer que la filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. O sea, según Wittgenstein, la filosofía no aporta conocimientos, no es un cuerpo de conocimientos, no, no. Para él, bueno, los conocimientos se obtienen a través de la ciencia solamente, ¿ya? La filosofía no es ciencia, la filosofía no aporta conocimientos, según Wittgenstein, sino que es una actividad, dice él incluso, esclarecedora del lenguaje, ¿no es cierto? La filosofía es una actividad que permite esclarecer el lenguaje. Esa es la función de la filosofía, ¿ya? No obtener conocimientos, sino ayudar a esclarecer el lenguaje. Eso es lo que él propone, ¿ya? Muy bien. Entonces, el resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, ¿no? Sino la clarificación de dichas proposiciones nada más, ¿ya? ¿Está bien? Las proposiciones, las afirmaciones, los conocimientos se obtienen a través de las ciencias nada más, ¿ya? Eso es lo que dice Wittgenstein, ¿ya? Al menos en su primera etapa, ¿no? Del Tractus Lógico Filosóficos. Muy bien. El origen de la filosofía. ¿Me están escuchando, no? Sí se escucha, ¿no? A ver, me confirman, por favor. ¿Se escucha, profe? A ver. Ya, de acuerdo, de acuerdo. El origen de la filosofía. A ver, tenemos un origen cronológico. ¿Ya? Hablamos del siglo VI, antes de nuestra era o antes de Cristo, en las colonias de Grecia. Eso sería importante que reparen ustedes, ¿no? No es en Grecia misma, sino en las colonias. ¿Ah? Mileto es la actual Turquía. ¿Está bien? Allí surge la filosofía en realidad, ¿ya? Asia Menor, ¿ya? Jonia, ¿está bien? eh, como un intento racional de explicar, por ejemplo, el problema acerca del principio o fundamento del cosmos, ¿no? ¿Se acuerdan que buscaban ellos el arjé o arché de todo el existente, ¿no? Así surge la filosofía, ¿no? Entonces, para Tales, por ejemplo, el arjé o arché era el agua, ¿no? Para Heráclito el fuego, etcétera, ¿ya? Muy bien. En cuanto al origen, eso es en cuanto a lo cronológico, en cuanto a la circunstancia. Ah, y esto cronológico tiene que ver pues también con la aparición de la propiedad privada que permite el tiempo necesario para que la gente se dedique a eso pues, ¿no? A pensar en otras cosas como el universo, el cosmos, ¿no? ¿Ya? Eso también lo podemos entender en la actualidad, ¿no? A ver, un campesino filósofo es difícil de encontrar, ¿no? Él está más preocupado en la supervivencia, ¿no? De repente la gente que tiene, ¿no?, una mejor condición económica puede dedicarse, ¿no?, a desarrollar más el arte, la filosofía, etcétera, ¿no? Bueno, eso no ha cambiado mucho. Cuanto al origen circunstancial, Aristóteles dice que la filosofía surge de la capacidad de admiración o asombro que tienen los hombres, ¿no? Eso dice Aristóteles en su obra metafísica, ¿no? La filosofía tiene que ver con la capacidad de asombro, admiración que tienen los hombres. Los hombres se admiran, se sorprenden, y se
preguntan el porqué de las cosas, ¿cierto? Así surge la filosofía. Por ejemplo, dice, las diversas fases de la luz, o del sol y los astros, por último, la constitución del universo, ¿ya? Eso solamente lo hace el hombre. Entonces, la filosofía tiene que ver con la capacidad de asombro, ¿no? Aunque hay otros filósofos, si mal no recuerdo, creo que es Jaspers, que plantea que la filosofía surge más bien en situaciones límites, ¿no? En situaciones límites. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando tú enfrentas situaciones límites. Por ejemplo, a ver, aunque es difícil imaginar una guerra, por ejemplo. Entonces a ti te dan tu fusil, vas a ir a la guerra y tú te preguntas, ¿no? Hasta, para ti en los partidos de fútbol era tan claro el tema de patria, pero ahora vas a ir a matar o vas a ser asesinado por la patria y te preguntas, ¿no? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la paz? ¿Se puede tener paz a través de las armas? Entonces uno se, ves, estás filosofando y ya te estás preguntando, ¿qué es el hombre, no? Y de repente todos nos equivocamos, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces las situaciones límites, o por ejemplo alguien muere, ¿no? Y tú te preguntas, ¿no? Y esta persona, este amigo, se apagó como una velita, se murió, ¿a dónde se va? ¿A dónde se van, por ejemplo? Su cuerpo al cajón, o de repente fue incinerado, pero ¿a dónde se van sus pensamientos, sus sentimientos? ¿Desaparecen del todo? ¿Hay otro plano? ¿Hay otra dimensión? Uno se pregunta, por ejemplo, ¿no? Las situaciones límites también llevan a hacer filosofía, ¿está bien? Muy bien. A todo esto la filosofía es una actitud ante la vida, ante el mundo, ¿no? Hay diferentes actitudes humanas, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que tienen una actitud pragmática, ¿no? ¿Está bien? No se preguntan tanto el porqué de las cosas, sino buscan soluciones, ¿no? ¿Está bien? Vivir, ¿no es cierto? Como dicen, ¿no? Que es la, pienso yo, la más difundida en la actualidad, ¿no? Los jóvenes de ahora, por ejemplo, no se, o se detienen poco a pensar en lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Está bien? La actitud filosófica es eso, una actitud ante el mundo, ¿no? Es preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, ahora dice acá, actitud filosófica, disposición humana que promueve la búsqueda de conocimientos de una manera radical, analítica, crítica, problematizadora, y que nos lleva a buscar el fundamento de todas las cosas, asumiendo una posición totalizadora. ¿Está bien? Entonces, la actitud filosófica, para entenderla mejor, tiene las siguientes características. En primer lugar, es radical. ¿Qué significa radical, chicos? Radical viene de raíz, ¿ya? Ese término se ha satanizado mucho, ¿no? Ser radical, ¿no? Peor ahora que vivimos en la época del terruqueo, ¿no? Todo es terruqueo, ¿no? Radical simplemente significa buscar la raíz de las cosas. Radical viene de raíz, ¿ya? Buscar la raíz de las cosas, los primeros principios, las primeras causas, lo que no está visible muchas veces, ¿está bien? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles serían las causas verdaderas de la pobreza, por ejemplo, o de la ignorancia, o si ustedes quieren, de la delincuencia, ¿no? Muy fácil es pedir, por ejemplo, más construcción de más cárceles, penas más altas, pero habría que preguntarse, pues, ¿cuáles son las razones de delincuencia? ¿Porque estos nacen delincuentes o eran niños inocentes como cualquiera que luego devinieron en tales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está fallando? ¿Quién está fallando? ¿No? Esas son preguntas que se hace el filósofo, por ejemplo. Mientras el común pide solamente más cárceles, más penas, el filósofo, por ejemplo, la actitud filosófica implica ir a la raíz, preguntarse sobre la raíz, el origen, ¿no? ¿Los delincuentes nacen delincuentes? ¿Se hacen? ¿Eso se hereda? ¿Se aprende? ¿No? ¿Qué es? ¿No es cierto? ¿Por qué se forman estos desechos de la sociedad? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Está bien? La otra característica es totalizadora. Estudia la totalidad de las cosas. ¿Está bien? Engloba. Esa es la filosofía. Mientras las ciencias son más bien específicas, la filosofía busca englobar todo, ¿ya? Todas las cosas. ¿Está bien? Entonces sus preguntas son por eso muy amplias, ¿no? ¿Cuál es el origen del universo, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Y hacia dónde va? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Crítica, porque examina, dice, ¿no? Las cosas con rigor para descubrir errores o limitaciones en las teorías o aquello que suponemos que constituye un conocimiento. Esa es crítica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, crítica tiene que ver con ser cuestionadora, ¿no? Lo primero que te va a enseñar un filósofo es incluso a dudar de ti mismo, ¿no? Porque las cosas que tú crees tienen que ver también con el contexto histórico, social en el cual te ha tocado vivir a ti. ¿Ya? Algo más para que sepan. Por ejemplo, Aristóteles era machista. ¿Qué les parece? Eres un genio, ¿no? ¿No es cierto? Era un genio, él sabía, pero para la época, todo, ¿no? Pero era machista, por ejemplo, ¿no? También era esclavista, estaba de acuerdo con el esclavismo, ¿no? No que Platón, ¿no? Es que su pensamiento tiene que ver con el contexto en el cual vivió, eso estaba normalizado, estandarizado. Pregúntese, ¿cuántas cosas que tú ahora consideras normal lo son realmente, o realmente son anormales? Por ejemplo, las desigualdades
Sociales, económicas, ¿te parece bien, por ejemplo? El pagar impuestos, no sé, tantas cosas podríamos, ¿no? ¿Está bien? O, por ejemplo, el hecho del problema de la mujer, por ejemplo, el hecho que no se le remunere, por ejemplo, este, el trabajo y no se le reconozca el trabajo que ella realiza, por ejemplo, con la crianza de los hijos, la educación de los hijos, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿ya? O criticar otras teorías, otras posturas también de otros pensadores también, ¿ya? Muy bien. Otra característica es problemática. Descubre problemas de dimensión universal más allá del sentido común y la ciencia. Eso es problemático, ¿ya? Ahí donde, por ejemplo, otros ven todo normal, el filósofo va a problematizar. Problematizar implica darle otro enfoque, ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿ya? Ese es problematizar. ¿Está bien? ¿Ya? Señalar pros y contras, ¿ya? Ponerse en el lugar del otro, o como dicen algunos, hacer del abogado del otro, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por eso los filósofos siempre se han metido en problemas, valga la redundancia, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿es posible que todos provengamos de Adán y Eva, de un hombre y una mujer solamente? Entonces, por ejemplo, se preguntan ellos, ¿no? ¿Cómo? Pues, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible, no? Más todavía cuando Caín mata a Abel, ¿no? ¿Y cómo queda eso, no? Etcétera. Y eso es problematizar, ¿ya? ¿Está bien? Atreverse a pensar de otra manera, ¿no? Por eso muchas veces los filósofos, perdón, han sido pues perseguidos, ¿no? Muy bien. Y racional también. ¿Qué cosa es racional? Trata de justificar sus conclusiones utilizando razones, deducciones, conceptualizaciones y teorías. A ver, acá hay otra diferencia con las ciencias, ¿ya? Mientras la ciencia prueba de manera experimental sus afirmaciones, la filosofía no puede hacer tal cosa, ¿ya? No hay un laboratorio de filosofía. ¿Qué hace un filósofo entonces? ¿Cómo prueba sus conclusiones o las ideas de manera lógica, de manera deductiva? ¿Está bien? Utilizando la razón, la lógica. Eso hace el filósofo, ¿ya? Entonces ahí están algunas de las actitudes filosóficas, perdón, algunas de las características de la actitud filosófica. Hay otras más, por ejemplo, sistemático, metódico, etcétera, ¿ya? Que ustedes ya deben recordar. Finalmente, las disciplinas filosóficas, ¿no? A ver, brevemente, tenemos la antropología filosófica, que estudia el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Su origen, ¿no? ¿De dónde viene el hombre? Su naturaleza, ¿no? ¿Qué es el hombre, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Otra disciplina más básica aún es la ontología, ¿ya? Se ocupa de los problemas relacionados al ser, al fundamento y origen de todas las cosas, ¿no? ¿Qué cosa es ser? Existir. Bueno, ¿qué cosa es existir? ¿Mm? Ya, existe lo material, existe también lo ideal, el alma existe, los sentimientos, ¿ya? Entonces la ontología se va a preguntar acerca de eso. Entonces ahí vamos a tener dos posturas, por ejemplo, la materialista y la idealista, ¿no? La idealista que propone que todo lo que existe, ¿no es cierto?, es producto de la voluntad de un ser superior, de un alma superior, ¿no? Dios, ¿no es cierto? Eso sería el idealismo, ¿no? Mientras que el materialismo va a proponer que la materia ha existido siempre, ¿no? ¿Está bien? Esa es la otra teoría, ¿está bien? Entonces ahí tenemos la ontología. Otra es la ética, a ver, estudia la vida moral, dice, los valores éticos, las normas y los juicios morales y su fundamento. Eso estudia la ética, ¿no? La moral, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ética se va a preguntar qué está bien o qué es el bien, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es la justicia, qué es la libertad, etcétera? ¿Ya? Luego tenemos, sigamos abajo, la axiología. La axiología estudia el valor, ¿no? ¿Cuál es el origen del valor? La naturaleza, fundamentos del valor. ¿Está bien? ¿Por qué valoramos, por ejemplo, una cosa más que otra, ¿no? Luego tenemos la nociología. Estudia los problemas relativos al origen, posibilidad y esencia del conocimiento. Origen, primero posibilidad en realidad, ¿no? ¿Es posible conocer? ¿El hombre puede conocer? ¿O todo lo que él adquiere son simples impresiones subjetivas de él nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver sus micrófonos, por favor. Luego viene la esencia, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Ya? El origen, ¿cómo se origina? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Está bien? También estudia el problema de la verdad y su fundamento. ¿Qué es la verdad? ¿Ya? Finalmente tenemos la epistemología. Estudia la ciencia y la estructura de la ciencia, ¿no es cierto? El método. O sea, ¿cuáles son las características de un conocimiento para que sea considerado científico, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, delimitación de un objeto de estudio, utilización del método científico, etcétera. ¿Ya? ¿Está bien? Ustedes entenderán que hay bastante diferencia entre, por ejemplo, la opinión, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es el dogma, dice Platón, y la episteme, que es la ciencia, ¿no es cierto?
¿Ya? Hay bastante diferencia. ¿Pero qué lo diferencia? Pues eso va a estudiar la epistemología. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la astrología y ahí. La astrología, para comenzar, no es una ciencia, ¿no? ¿Cómo se llama la ciencia en realidad? Ahí se me fue de la cabeza. Ay, me bloqueé, me bloqueé. Ya, pero la astrología no es una ciencia, ¿no? El estudio de la astronomía, claro, ¿no es cierto? La astronomía. Muy bien, ¿ya? Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues, ¿por qué la astronomía sí es ciencia y la astrología no? ¿Está bien? A eso va a responder, por ejemplo, la epistemología. Bueno, chicos, un repaso así muy apretado para entrar ya a la resolución ya de la práctica, porque para eso estamos, ¿no? Esto es repaso, ¿ya? A ver, una lectura un poquito extensa, vamos a darle lectura, a ver, conmigo, ya todos, ¿ah? Ya hace algunos años que he tomado conciencia de la gran cantidad de cosas falsas que, con el correr del tiempo, he admitido como verdaderas, así como lo dudoso que es todo lo que sobre ellas construí posteriormente, y que, por lo tanto, había que derribar todo ello desde sus raíces, una vez en la vida, y comenzar de nuevo desde los primeros fundamentos, si deseaba alguna vez establecer algo firme y permanente en las ciencias. Para ello no será, sin embargo, necesario que muestre que todas mis opiniones son falsas, lo que probablemente nunca lograría, sino que como ya la razón nos persuade de que no debe negarse el asentimiento con menos cuidado a aquellas cosas que no son por completo ciertas e indubitables, que a las abiertamente falsas será suficiente para rechazarlas todas, si en cada una encuentro alguna razón para dudar. Y para ello tampoco hay que recorrerlas una por una, lo que sería una tarea infinita, sino que, como al derribar los fundamentos, todo lo que se encuentra edificado sobre ellos se derrumba por sí mismo. Atacar inmediatamente los principios mismos sobre los que se apoyaba todo lo que hasta ahora he creído. Porque todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero, lo he recibido de los sentidos o por los sentidos. Pero, entre tanto, me he dado cuenta de que estos se equivocan y es propio de la prudencia no confiar nunca plenamente en quienes, aunque sea una vez, nos han engañado. Esto de Descartes, ¿está bien? Meditaciones acerca de la filosofía primera. Muy bien. Dice, del texto de Descartes es posible deducir que su filosofía tiene como objetivo principal, a ver, ¿qué dicen? A ver, recordemos primero que Descartes es un racionalista, ¿no? Por eso por ahí nos está invitando a dudar de los sentidos, ¿no? Porque él dice que se ha equivocado varias veces, ¿no? Pero ¿por qué se ha equivocado? Porque los sentidos te dan una información falsa, ¿no? ¿Está bien? Por eso él es racionalista, ¿no es cierto? En cambio, quienes sí proponían que el conocimiento se originaba en la experiencia sensible, los empiristas, ¿no? Los empiristas, ¿no es cierto? Descartes es contrario a los empiristas, él es racionalista. Así te podría ayudar a retener mejor, ¿ya? Por opuestos, ¿no es cierto? Tenemos por un lado a los racionalistas, Descartes a la cabeza, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos a los empiristas, con John Locke, ¿no? A la cabeza, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. ¿Y el método que proponía Descartes cuál era? Hay que dudar justamente de la información que los sentidos te dan, pues, ¿sí o no? La duda metódica proponía él, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos deducir, recordando eso, qué podemos deducir de su filosofía? A ver, ¿cuál sería el objetivo principal? A ver, escucho respuestas, por favor. Participen, participen. Le gusta escribir, pero el problema es que yo no veo lo que están en los chats, se me hace difícil porque dejaría de compartirlo. A ver cómo hago. Ya, a ver, voy a tener que confiar en que están respondiendo por ahí, por el chat. A ver, alcanzar verdades indubitables, de eso se trata, ¿está bien? De repente alguno se equivocó, no me sorprendería con la A, ¿no? Mantenerse en una duda radical, no, 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 no. Eso sería escepticismo, ustedes lo pueden anotar, ¿eh? Quedarse en la duda es el escéptico. En cambio, Descartes no propone quedarse en la duda. Dice, hay que usar la duda como método, esa es la duda metódica, como método, pero ¿para qué utilizamos la duda como método? Para alcanzar verdades indubitables, o sea, verdades fuera de toda duda. ¿Ya? Eso dice Descartes. Entonces la respuesta es la B, ¿ya? Alcanzar verdades indubitables, verdades fuera de toda duda. Por eso Descartes propone como
La ciencia modelo de las matemáticas, pues las matemáticas te permiten eso, llegar a verdades indubitables, ¿ya? Fuera de toda duda. ¿Pero cómo? A través de la duda misma. Partes de la duda para llegar a verdades incuestionables, claras, nuevas, ¿está bien? Lógicas, si tú quieres, ¿ya? De eso se trata, entonces. Ya la respuesta es la B. Dos. Ay, perdón. No han sido pocos los filósofos políticos que han reflexionado acerca del origen de la desigualdad entre los hombres. Para algunos de ellos, la desigualdad tiene un fundamento natural, pues los individuos nacen con diferentes habilidades o capacidades, ¿no? Meritocracia le llaman eso ahora, ¿no? Otros, por el contrario, afirman categóricamente que las diferencias tan abismales que se manifiestan en la vida social tienen un origen convencional, más bien, ¿no? O sea, adquiridos, ¿no? Ahora bien, el hecho de que los pensadores de la filosofía política se hayan preguntado por los fundamentos de la desigualdad entre los hombres implica que una de las características más importantes de la filosofía es su carácter. ¿Cómo hago para ver lo que está en el chat? A ver, ¿cómo hago? Tendré que dejar de compartir para ver qué están respondiendo, a ver, en el chat. Me facilitaría mucho las cosas, la verdad, muchachos, si me responden de manera oral, ¿ah? Sin ningún temor, ¿ah? La verdad, ¿ya? A ver, ¿ya? Muy bien. ¿Qué están respondiendo? Me da curiosidad. A ver, voy a tener que entrar a ver esto. No puedo. Ya, no hay tiempo que perder. Entonces, ¿qué característica sería? A ver. Radical, me imagino, están contestando, ¿no? A ver, ¿estamos de acuerdo? Radical, se está yendo a la raíz, ¿no? A la raíz misma del asunto, de la cuestión, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es la razón de que haya desigualdades, ¿no? ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Cuál es la raíz del asunto, ¿no? De que a algunos les vaya mejor que a otros. De acuerdo. Ya, siguiente pregunta, a ver. Uy, me pasé. 3. Con respecto a la antropología, la arqueología, la sociología y las ciencias políticas, hay dos preguntas fundamentales que suelen formular los filósofos. ¿Resulta válido sostener que las investigaciones realizadas en tales disciplinas sociales poseen un carácter científico? ¿Acaso se les puede otorgar el estatus de ciencias a pesar de que no poseen algunas de las características básicas de las ciencias naturales y las ciencias formales? Teniendo en cuenta las distintas disciplinas filosóficas, las dos preguntas se circunscriben en el ámbito de la, y esto es obvio, ¿no es cierto? La epistemología, ¿no es cierto? Esta es la epistemología, la respuesta es la D, ¿no es cierto? Claro, se están preguntando acerca de requisitos tiene un conocimiento para científico, ¿no? Y esta es, la verdad, es un cuestionamiento que casi siempre hacen los físicos, ¿no es cierto? Los biólogos, por ejemplo, ¿no? A las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, a la psicología constantemente le preguntan, ¿no? Si no puedes medir, por ejemplo, puedes observar, por ejemplo, el pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hace ciencia? Se preguntan ellos, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad vamos a entender más adelante que existen más de un método, ¿no? No solamente el método cuantitativo, también existen métodos cualitativos también, ¿ya? Muy bien, pues es un tema de la epistemología, ¿no? Se preguntan si la antropología, la arqueología, la sociología, las ciencias políticas son o no son ciencias, ¿no es cierto? Habida cuenta de que hay ciertas cosas o ciertos requisitos que no cumplen, ¿no? Ya. 4. Un estudiante de filosofía sostiene que la función principal de la filosofía debe ser establecer cuáles son los primeros principios. Está claro, pues, ¿no? Y las primeras causas, como decía Aristóteles, ¿no? De todo lo existente. La concepción que tiene este estudiante de la filosofía coincide con la que presenta, fácil, muy bien, claro, Aristóteles, ¿no? En su obra La Metafísica, ¿no? Donde define la filosofía como la ciencia teórica de los primeros principios, las primeras causas de todo lo existente. ¿De acuerdo? 5. De acuerdo con José, lo más atractivo y sugerente de la filosofía es el hecho de que sus más importantes representantes siempre han buscado poner en tela de juicio todas aquellas opiniones que la mayoría de personas asume como verdaderas. Así, algunos filósofos han cuestionado la existencia de Dios, otros se han opuesto a los valores morales vigentes.
Claro, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Ustedes han escuchado a Nietzsche, ¿no? Nietzsche se ha opuesto a los valores morales vigentes. Por ejemplo, para Nietzsche dice, ¿quién te dice que la humildad es buena, ¿no? Esa es la moral del esclavo, ¿no? Pensar que la humildad es buena, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? El cuestión de los valores morales. Dice, lo que pasa es que estamos imbuidos de cristianismo en los valores morales, que hay que ser humilde, que hay que dejarse humillar, que hay que vivir temiendo a un Dios, decía Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, y no han faltado aquellos que han rechazado las estructuras socioeconómicas en las que vivimos. Por ejemplo, Carlos Marx, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes características de la actitud filosófica está destacando José en el fragmento anterior, ¿no? Si está cuestionando, ¿no? Esto es crítica, ¿no es cierto? Podría también ser problematizadora, pero acá es más crítica, ¿no? En la medida que está cuestionando, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Insisto en que ayudaría mucho si las respuestas son verbales mejor. Pero creo que está fácil hasta ahora, ¿no? Todo está claro, ¿no? Cualquier duda, no duden en preguntar, por favor, de manera verbal, que sus comentarios en el chat se me hacen difícil verlos mientras comparto pantalla, ¿ya? No soy muy ducho en la materia yo aquí. Sí, pues, yo soy ochentero, ¿no? Con la época en la que no existía el internet todavía. Continuemos. 6, a ver. Juan Carlos le dice a su hijo lo siguiente: las escuelas son lugares en donde al relacionarnos con los demás también aprendemos a proceder de manera correcta, siendo íntegros, respetuosos y leales con nuestros compañeros, reconociendo la autoridad del profesor y cumpliendo con nuestros deberes escolares. La recomendación de Juan Carlos a su hijo está relacionada sobre todo con la disciplina filosófica denominada... Si estamos hablando de proceder correctamente, estamos hablando entonces de ética, ¿ya chicos? Esa parte la pueden subrayar, ¿ya? Proceder correctamente, o sea, proceder bien, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? Esa es la ética, el estudio de la ética. La ética que estudia la moral, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué es la moral? El conjunto de normas o valores que rigen a un grupo social, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Los sofistas fueron maestros itinerantes. ¿Se acuerdan, por ejemplo? Protágoras, ¿no? Un sofista, ¿no? Que desarrollaron su labor en la ciudad de Atenas hacia el siglo V antes de Cristo o antes de nuestra era, como quiera. ¿Ya? Dos de sus representantes más importantes fueron, ahí están, pues, ¿ya ves? Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. Ahora bien, uno de los grandes aportes de la sofística fue su reflexión acerca de la naturaleza de los valores. Claro. Así los sofistas llegaron a la conclusión de que los valores religiosos, éticos, políticos y estéticos tienen un fundamento claramente subjetivo, motivo por el cual resulta imposible establecer principios universales y objetivos para todos los seres humanos. Esta reflexión llevada a cabo por los sofistas puede marcarse en el área filosófica de la... Ya, a ver, los sofistas eran relativistas, ¿se acuerdan? ¿No? Relativistas. Entonces, para ellos, lo que para unos era correcto o bueno, para otros en otra cultura podría no serlo. Eso es el relativismo, ¿ya? ¿Está bien? Pero aquí, ¿a qué se está refiriendo específicamente? ¿A qué disciplina filosófica? A la axiología, ¿no es cierto? ¿Qué es lo valioso? Estamos hablando acá del valor, ¿está bien? Del valor, ¿ya? Valor, ¿ya? Muy bien. Valor. La axiología, ¿está bien? Si hay dudas, pregunten de manera oral, por favor. ¿Está todo claro? ¿Sí? Ya, gracias. Gracias, muy amable por responderme. Ya, 8. De acuerdo con el filósofo griego Demócrito, ya, pero en el anterior han anotado, ¿no? O sí se acuerdan, ¿no? Que los sofistas son relativistas, ¿no? Ya, espero que sí, ¿ah? Entonces el valor es relativo, pues. Por ejemplo, no sé si todavía se mantiene esa costumbre. Los árabes, por ejemplo, después de comer, dicen, eructan, ¿no? Y eructar significa que la comida ya es satisfactoria, ¿no? En cambio, en Occidente, eructar es algo asqueroso, ¿no? Entonces los valores, ¿no? Por ejemplo, cambian, ¿ya? De cultura a cultura. Ya, 8. De acuerdo con el filósofo griego Demócrito, todo lo que existe, incluyendo a los seres humanos, se encuentra compuesto por átomos. Claro, atomista, Demócrito, ¿no? Los cuales pueden ser definidos como elementos originarios de carácter material, ¿ya?
Es decir, desde su punto de vista no es necesario establecer la existencia de una realidad material para explicar el origen, fundamento y fin del cosmos. Ujú. Es necesario establecer la existencia de una realidad inmaterial, ¿no? Todo se puede explicar a través de la materia, ¿no? Oigan, para Demócrito, hasta el alma estaba compuesta por átomos, ¿ah? Así es. Ya. Partiendo de estas consideraciones, puede afirmarse que tal perspectiva filosófica de Demócrito se encuentra relacionada fundamentalmente con la disciplina denominada, sí, al ser Demócrito materialista, ¿de qué estamos hablando? De la ontología, ¿no? Entonces, para Demócrito, todo lo que existe es materia, nada más, materia. No existe nada inmaterial, ¿ya? No existe lo inmaterial, porque hasta el alma está constituida por átomos, átomos especiales, pero átomos. Entonces, esto es la ontología, ¿ya? Todo lo que existe es materia, nada más, materia. Siempre ha existido, siempre va a existir, ¿ya? Eso es lo que dice Demócrito, eso es ontología entonces, ¿ya? Si hay dudas, pregunten. 9. En la historia de la filosofía occidental, no han sido pocos los filósofos que han enarbolado la idea de que la filosofía debe plantearse como objetivo el abordaje de cada uno de los aspectos de la realidad. Así, sostienen que nuestro entendimiento tiene que reflexionar en torno a cuestiones ontológicas, nociológicas, éticas, políticas, estéticas, económicas, entre otras. Ocurre que solamente de esta manera los seres humanos podremos tener acceso a una visión sistémica y completa de las cosas. Así presentaron la filosofía grandes pensadores como Platón, Aristóteles, San Agustín, Descartes, Kant y Hegel, quienes han evidenciado con sus obras el hecho de que la filosofía es, a ver, si habla de sistémico, habla de visión sistémica y completa, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? Totalizadora, pues, ¿no es cierto, chicos? Totalizadora. Muy bien, continuemos. Quería que respondan, pero no sé si es muy fácil. Me gustaría verles el rostro para saber si les parece muy fácil, complicado. Sí, pero en todo caso, si hay preguntas, les vuelvo a animar. Pueden preguntar, ¿ya? De manera oral, por favor, ¿ya? Más rápido y también más posible. A ver, 10. Los antiguos griegos, tipos listos y valientes, por los que ya sabes que tengo especial devoción, a quien no se metía en política lo llamaron idiotez, ¿ya? Sí, al que no se preocupaba por la política lo llamaban idiotez, así le llamaban los griegos, ¿ah? ¿Ya? Una palabra que significa persona aislada, sin nada que ofrecer a los demás, obsesionada por las pequeñeces de su casa y manipulado, a fin de cuentas, por todos, ¿no? Mira, ves, ahora, ¿cuánta gente hay que dice, no? Por ejemplo, Pedro Saleberti dice, ¿no? Yo ahora me meto en política. Hace poco, Gianmarco Siniago ha dicho lo mismo, ¿no? Para los griegos eso serían idiotes, ¿no? Porque el ser humano, decía Aristóteles, es un animal político, ¿no? Que si no hace política es animal nomás, decía Aristóteles. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Muy importante esto, a ver. Muy bien, sigamos, a ver. De este idiotez griego deriva nuestro idiota actual, dice, ¿no? Que no necesito explicarte lo que significa. En el libro anterior me atreví a decirte que la única obligación moral que tenemos es no ser imbéciles, con las variadas formas de imbecilidad que pueden estropearnos la vida y de las que allí hablamos. Ah, su fuerte, ¿no? Este sábado creo, pues, ¿no? Ya, porque puede resumirse en tres palabras. No seas idiota. Si tienes otra vez paciencia conmigo, intentaré aclararte en los siguientes capítulos lo que quiero decir con ese consejo que suena de modo tan poco amable. Para empezar, creo que basta con lo dicho. Vamos a reflexionar un poco de este libro sobre el hecho fundamental de que los hombres no vivimos aislados y solitarios, sino juntos y en sociedad. ¿Está bien? Por eso hay que preocuparse pues, por lo que pasa en la sociedad. ¿Ya? Hablaremos del poder y de la organización, de la ayuda mutua y de la explotación de los débiles por los fuertes, de la igualdad y del derecho a la diferencia, de la guerra y de la paz. Comentaremos las razones de la obediencia y las razones de la rebeldía. Como el libro anterior, hablaremos sobre todo de la libertad, siempre de la libertad. Nunca olvides las paradójicas servidumbres que encierra, pero jamás te fíes de quienes la ridiculizan o la consideran un cuento para ilusos. Aunque ahora trataremos de la libertad en su sentido político, no en el ético que antes hemos discutido. Ya me conoces, aunque en este libro pienso tomar partido con todo descaro, siempre que me apetezca,
No sacaré al final la moraleja acerca de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ni te recomendaré a los que hay que votar o ni siquiera si debes votar a quienes sea. Buscaremos las cuestiones de fondo, lo que está en juego en la política y no a lo que juegan los políticos. A partir de ahí, tú tienes la última palabra, procura que nadie te la quite ni la diga en tu lugar. Acabo este comienzo con una advertencia, una promesa y un guiño. Como quizá ya hayas notado por el prólogo, debo advertirte que este libro es menos ligerito que Ética para Amador y está escrito con menos concesiones. O sea, que te exijo un poco más de atención. Ya te digo que tú tienes la culpa por no parar de crecer, por estar a punto de convertirte en un ciudadano mayor de edad y maldito seas por hacerme sentir viejo. Lo que te prometo es que no habrá ya continuación de la serie, o sea que no esperes una estética para amador, ni una metafísica para amador, ni cosas por el estilo. De modo que rechazo rotundamente tu perversa sugerencia y título de este libro como Amador 2, La Venganza. Si este es de Fernando Sabater, ¿no? Es un libro, me parece, si mal no recuerdo, dedicado a tu hijo, ¿no? Bueno, pero básicamente nos preguntan lo siguiente, a ver, considerando lo referido en el texto, señale, ¿cuál de los siguientes enunciados es compatible respecto a la filosofía de Sabater? Es un filósofo español, ¿no? Proponiendo, a ver, en la cultura hay ausencia de la actitud radical, el hombre es un animal político, por no decir eso, pues, ¿no es cierto? La respuesta es la de, ¿no? Es lo que le está tratando de decir en varias ocasiones, ¿no? De eso, con eso comienza, ¿no es cierto? Y con eso termina también. El hombre es un animal político por naturaleza. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, continuemos entonces, estamos de acuerdo. Muy bien, la filosofía busca fundamento de todas las cosas. Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de origen, de base, ¿no? A ver, esta característica se hará patente si la comparamos con el trabajo de la ciencia. La ciencia también es un saber de fundamentos, de demostraciones y pruebas experimentales. Ya te dije, ¿no? La ciencia es experimental, ¿ya? Pero no es saber de fundamentos radicales, o sea, de la búsqueda de la raíz o origen, ¿no? Deja sin examinar los puntos de partida, los principios. Sí, mira lo que dice, ¿eh? La ciencia deja sin examinar los puntos de partida, los principios. En cambio, la filosofía no, ¿ah? Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Básico, mi elemental. La psicología es una ciencia, por ejemplo. La psicología te explica, mucha atención acá, la psicología te explica, por ejemplo, cómo es el conocimiento, cómo se obtiene el conocimiento, ¿no? Comienza con la sensación, o sea, con los sentidos, eso tú lo organizas, se llama percepción, lo almacenas, se llama memoria, lo procesas, analizas, sintetizas, comparas, se llama pensamiento, ¿no es cierto? Y luego actúas según ese procesamiento, se llama conducta, ¿ves? Así ocurre, ¿ya? La adquisición de conocimientos, ¿no es cierto? Eso propone la psicología y te lo explica, ¿no? Hasta a nivel biológico incluso, ¿no? Que hay la sinapsis, ¿no? Etcétera, 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 ¿ya? Pero en cambio la filosofía es radical, porque la filosofía, antes de todo, la filosofía no parte de ningún sobreentendido. La filosofía te va a preguntar, ¿y a todo esto el hombre es capaz de conocer? ¿Ves? La psicología parte de que el hombre sí conoce, obvio que conoce, y de frente se lanza a explicar cómo conoce. Esa es la psicología como ciencia, ¿ya? Acepta que el hombre conoce, es obvio, entonces vamos a explicar cómo conoce. En cambio, la filosofía no da nada por sobreentendido. La filosofía agarra y se va más atrás y se pregunta a la filosofía, ¿y el hombre puede conocer realmente? ¿Qué tal si el hombre no conoce, sino simplemente es subjetivo? Mira cuántas veces se ha equivocado a través de la historia, ¿no? Cuántas veces ha creído, ¿no? Muchas cosas y después se ha dado cuenta que estaba equivocado, errado, ¿no? ¿Qué tal si el hombre se equivoca siempre? A ver, ¿qué tal si el hombre no es un ser racional, sino más bien es un ser emocional con algunas islas de racionalidad, ¿no? Entonces la filosofía es esa, se pregunta, ¿el hombre puede conocer? De repente no conoce, de repente el hombre es como un chimpancé, ¿no? Frente a un libro de trigonometría, ¿no? Así es el hombre frente a los misterios del universo, de repente nunca puede conocer, se pregunta, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que hace la filosofía y diferencia de la ciencia. No dan ahora por se entendido. Las matemáticas también parten de axiomas, por ejemplo. Las otras ciencias parten de dogmas. La filosofía no, la filosofía va a cuestionar esos axiomas o dogmas. Repito, no va a dar nada por sobreentendido, ¿ya? A eso se le llama radical, ¿ya? Va a la raíz misma. ¿Está bien? A la raíz misma. Muy bien. A diferencia, a diferencia de las ciencias, repito que no, ¿no? La ciencia ya parte de ciertos dogmas o axiomas, por eso no es radical, ¿ya? Como la filosofía sí lo es. ¿Ya? Si hay dudas, pregunten. Ya, 12. Aristóteles dividió la ciencia
en poéticas, poesía y retórica, prácticas, ética, política y economía, y teóricas. Esta última incluía a las matemáticas, a la filosofía primera, a la filosofía segunda. Siglos más adelante, Wilhelm Dilthey, ¿no?, estableció una separación entre ciencias del espíritu y ciencias naturales. El tema de la clasificación de las ciencias ha sido, pues, una preocupación presente en la reflexión de algunos filósofos en diferentes épocas. Al respecto, dicho tema es estudiado por la disciplina filosófica conocida como, la respuesta es bien fácil, ¿no? Incluso leyendo este último párrafo nomás, ¿no? Epistemología, ¿ya? Sin embargo, chicos, no descuiden la información anterior, también te va a servir, ¿ya? Acá es muy fácil, ¿no? La epistemología es la que estudia los fundamentos de la ciencia, la clasificación de las ciencias también, ¿no? Epistemología, muy fácil. Muy bien. 13. En la metafísica, Aristóteles expresa que la filosofía es un acerca de los primeros principios y las primeras causas de todo lo existente. De ahí que entre sus temas más importantes deben estar la naturaleza del ser supremo y la esencia de todo lo que existe. Por eso, un estudiante de filosofía sostiene que de la filosofía debe ser establecer cuáles son los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe. A ver, recordando la definición de Aristóteles sobre filosofía, ¿cuál sería la respuesta aquí? A ver. Muy bien, claro. Es un saber teórico, ¿no? Es una ciencia teórica, dice él, pues, ¿no es cierto? Es un saber o ciencia teórica, dice. Así lo define, ¿no? ¿Ya? Cuya función principal, ¿cuál es? Es la de establecer las primeras causas y primeros principios de todo lo existente, ¿no? La respuesta es la A. Muy bien, muy bien. 14. Hay filósofos que han cuestionado, ¿cómo estamos con la hora? A ver, uy, estamos bien. Hay filósofos que han cuestionado la existencia de Dios, como ocurrió con Ludwig Feuerbach y Karl Marx, ¿no? Otros han puesto, estos son materialistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para un materialista la materia ha existido siempre, es eterna, la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Por eso ellos cuestionan que exista un Dios, ¿no? Lo propio han hecho Stephen Hawking y otros, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Otros se han opuesto a los valores morales vigentes, como lo hizo Nietzsche. Ya les expliqué, ¿no? Nietzsche primero cuestiona nuestra moral, esto de ser humilde, de someterse, de humillarse. Dice, eso es una moral del esclavo que nos han impuesto los cristianos. No se olviden que los hebreos, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo estuvieron esclavizados, ¿no?, por Egipto, luego por Roma, y nos han impuesto, dice, esa moral, ¿no?, del esclavo. Así dice Nietzsche. Entonces ya cuestiona. Dice, y no han faltado aquellos que han rechazado las estructuras socioeconómicas en las que vivimos, como lo realizó el pensamiento marxista y sus diversas variantes, ¿no? Sí, pues Marx cuestiona la estructura, ¿no? El orden actual, el status quo, ¿no? A lo cual él llama capitalismo, ¿no? ¿También? ¿Qué característica de la actitud filosófica se destaca en el enunciado anterior? Entonces, estos filósofos han cuestionado, ¿no?, la existencia de Dios, la estructura, el sistema, la moral, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la característica que se está expresando acá? Crítica, ¿no es cierto? Crítica, cuestionadora, si ustedes quieren. Muy bien, claro, crítica, cuestionadora, ¿ya? Muy bien. 16, estamos bien, ¿no? No me he salteado, ¿no? Ninguna, ¿no? 16, a ver. Aristóteles sostuvo que la filosofía es una ciencia teórica que estudia las primeras causas y los primeros principios de todas las cosas. Se deduce que para Aristóteles la filosofía es fundamentalmente un saber, acá la respuesta es más que obvia, ¿no? Si va a buscar las causas primeras, ¿no es cierto? Eso es la raíz, ¿no es cierto?, de todo lo existente. Entonces la respuesta es radical, ¿no es cierto? Radical. Muy bien. Radical. 17. A ver, la corrupción política por parte de servidores públicos que dirigen los procesos administrativos en el país implica uno de los principales problemas que se genera en nuestras comunidades. Es un problema general que se presenta como una dolencia social, ¿no? Todo el mundo habla de lo terrible que es la corrupción, ¿no?, de funcionarios. En este sentido, la corrupción política atenta contra el bien común y contra los mecanismos de administración pública que deben procurar el bienestar social. La corrupción política puede analizar desde la disciplina filosófica, a ver, si hablamos de corrupción, ¿ya?, sea de ir a las normas morales, ¿está bien? En cualquier situación o contexto estamos hablando de ética, pues chicos, ¿no? Esa es ética, ¿está bien? Ir contra las normas morales, ¿no? Por ejemplo, el médico que vende la muestra médica, ¿no es cierto?, o que pide vacaciones para trabajar en una clínica privada, ¿no?, pide vacaciones,
¿no? Pagadas, ahora todavía en época de pandemia incluso, ¿no? Está actuando contra la ética, contra la norma moral. ¿Está bien? Muy bien. 17 entonces es ética, no hay que confundirse. Ya. ¿Queremos ayudar a crear una sociedad más equitativa o preferimos potenciar la libertad individual? A veces se contraponen, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, en Cuba, muchos cubanos, claro, dicen, acá tenemos igualdad, pero yo, por ejemplo, soy médico, viviendo en otro país, podría ser rico, ¿no? O tener una vida mucho más holgada, ¿no? ¿Ya? Entonces se da esta contraposición, ¿no? Sociedad más equitativa, ¿no? O sea, una distribución más justa, o que, bueno, pues el más capaz gane más, pues, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Que se expresa frecuentemente, ¿ya? Entonces Javier dice, para saber si una sociedad es justa o no, hay que mirar la riqueza total. No hay que mirar, perdón, la riqueza total, ni cómo está distribuida. Dice, basta con examinar la situación de quienes le están pasando peor, ¿ya? Eso es lo que dice Javier, ¿ah? ¿Ya? Entonces, para saber si una sociedad es justa, no hay que mirar la riqueza total ni cómo está distribuida. Basta con examinar la situación de quienes la están pasando peor, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, la pobreza, ¿no? Los índices de pobreza que hay, ¿no? En cambio, para Enrique, el término justicia redistributiva no es adecuado. En su opinión, cuando las personas toman decisiones libres sobre asuntos de economía, algunos terminan con más dinero y otros con menos, siempre que haya habido un intercambio libre. El resultado es justo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el pobre es pobre es porque quiere, diría ¿no es cierto? Enrique, ¿no? O por las malas decisiones que tomó, ¿no? Eso diría Enrique, ¿no? Este tema sería bonito discutirlo. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué disciplina filosófica abordaría dicho problema? A ver. Esto es filosofía política, pues justamente, ¿ya? La filosofía política, ¿ya? Muy bien, filosofía política. 19. El pensamiento de Kant, que había publicado una serie de críticas dedicadas al examen de los límites de la razón, poco antes de que Hegel empezase su obra, parecía una invitación a la humildad, al reconocimiento de las fronteras que el entendimiento humano no podía traspasar. Por su parte, la respuesta de Hegel puede afirmar que la razón no tiene márgenes constrictores si se sitúa en el punto de vista absoluto, que es ilimitado. ¿Ya? Entonces, para Kant, en su crítica de la razón pura, sobre todo, ¿no es cierto? Sí, pues el pensamiento humano tiene límites, ¿no? En cambio, para Hegel, el pensamiento humano es ilimitado, ¿no es cierto? ¿Ya? Se infiere que las disciplinas filosóficas aludidas anteriormente son ¿ya? ¿Qué disciplinas filosóficas estarían involucradas en este debate? A ver, en este debate, a ver. Si hablamos para comenzar de conocimiento, ya es fácil, estamos hablando de los límites del conocimiento, estamos hablando de nociología, ¿ya? La nociología estudia eso, ¿ya? Los límites del conocimiento, ¿está bien? ¿Qué cosas el hombre puede conocer? No, pues el hombre no puede conocer todo. Repito, ¿no? Para algunos escépticos, hay verdades tan grandes en el universo que es tan vasto, ¿no? Que el hombre nunca va a conocer, ¿no? O sea, el hombre frente a los misterios del universo es como un chimpancé frente a la trigonometría, ¿no? O sea, hay cosas que nunca va a poder conocer, incluso por limitaciones de especie o por limitaciones de tiempo mismo, ¿se dan cuenta? Eso es escepticismo, ¿ya? Creer que el pensamiento humano tiene límites, pues. De repente más adelante aparece alguna especie, o ya existe en el universo una especie superior que puede entender cosas que el hombre ni siquiera se imagina, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, eso también aborda la nociología, los límites del conocimiento humano. ¿El hombre puede conocerlo todo o no? ¿Ya? Esa es nociología, definitivamente, ¿ya? Porque de eso están discutiendo Kant y Hegel. ¿Está bien? Bueno, aunque no se conocieron. Muy bien, listo. ¿Y el otro tema cuál sería? Ya, pues, por su peso cae, ¿no? La ontología, ¿no? Que es el ser, ¿no? La existencia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué cosa, pues, el hombre puede conocer o no puede conocer, ¿no? ¿Está bien? Los elementos materiales, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Hay quienes piensan que el hombre solamente puede conocer lo material. Por ejemplo, el positivismo plantea eso. ¿Se acuerdan? El positivismo dice que el hombre solamente puede conocer lo que capta sus sentidos, ¿no? ¿Está bien? Lo metafísico no lo puede conocer, ¿no es cierto? ¿Ya? Toda la respuesta es la de, pues, nociología. Primero se ha discutido sobre los límites del conocimiento, es la nociología, qué cosa el hombre puede conocer o no, si su pensamiento, su capacidad de conocer es ilimitada o limitada, y la ontología, ¿no?
¿Qué elementos puede conocer, ¿no? Lo material, lo inmaterial, ¿no? Lo físico, lo metafísico, etcétera. Y entonces la respuesta es la D. Si hay dudas, pregunten. Finalmente, pregunta 20. Una ciudad grande, llena de teatros, es un lugar más apropiado para el progreso moral que las montañas en las que pequeñas comunidades de pastores viven según sus normas tradicionales. Esta pregunta fue planteada por Rousseau en su obra El contrato social y corresponde a la disciplina filosófica denominada. Muy bien. Entonces, a ver, se pregunta, ¿no? Una ciudad donde hay, ¿no? Por ejemplo, teatro, actividad, ¿no? Cultural, ¿no? Obtendrá un mayor progreso, ¿no? Que, por ejemplo, una ciudad pequeñita donde, ¿no? Solamente viven pastores y agricultores, ¿no? Y viven según sus normas tradicionales. ¿Cuál de los escenarios es el mejor para el auténtico desarrollo, ¿no? ¿Está bien? Una ciudad con mucho movimiento cultural, ¿no? O una sociedad tradicionalista, ¿no? Pequeña, ¿no? Es una pregunta, la verdad, parece sencilla, pero bastante complicada, ¿no? ¿Está bien? Tiene que ver con preguntarse en la actualidad, por ejemplo, cuál es el verdadero desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, por ahí leí lo siguiente, a ver, ¿qué les parece esto? A ver, salvaje no es el que vive en los árboles. Salvaje es aquel que corta los árboles, depreda su naturaleza, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué te parece? A ver, ¿quién es el verdadero salvaje? ¿Qué es el verdadero desarrollo humano? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Sobre eso ya se preguntaba Rousseau en su obra El contrato social y corresponde a qué disciplina filosófica. A ver, este tipo de preguntas. A ver. ¿Ah? Otra vez, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Cuál es la forma correcta o buena de actuar y cuál es la mala o equivocada, ¿no? Estamos hablando, exacto, de ética. Muy bien, la ética. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? La verdad que yo me veo obligado a correr por la cantidad de preguntas que hay y el poco tiempo que tenemos, ¿ya? Pero si por ahí surge alguna duda, no teman preguntar nomás. Total, para la siguiente clase ajusto, termino, ¿no? Lo que nos quede, ¿ya? La cosa es que quede todo claro, por favor, ¿ya? Y los invito a filosofar, pues, no solamente a encontrar la respuesta, que a veces en el último párrafo está tan fácil, ¿no? Tan fácil, está en el último párrafo, sino también a reflexionar sobre lo que arriba dice, ¿está bien? Sí, la filosofía, la verdad, permite un desarrollo intelectual también, ¿ya? Muy bien, hasta allí. Si no hay preguntas, a ver en el chat que estaban diciendo, a ver. Ah, estaba respondiendo. Muy bien, sí, pues algunas respuestas del chat de ella, otras no. Muy bien. Profe, ¿va a seguir compartiendo pantalla para darle el hospedador? No, ya no es necesario ya. Ok, profe, gracias. Ya. Porque, a ver, hasta qué hora tengo yo? ¿Era hasta las 10:50 o hasta las 11? ¿Ah? Hasta las 11, era, profe, 2 minutos antes de las 11, sí, no, 11. Ah, ya. Ya, de acuerdo. Chicos, por favor, nadie se vaya a salir del Zoom porque estamos pegaditos con inglés, ¿ya? Sí. Ya, a ver, en el minutito que me queda, por ahí alguien me estaba preguntando la pregunta 10, ¿no? Que es una lectura amplia, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos hablando de el hombre, estamos diciendo que la respuesta es la B, ¿no? El hombre es un animal político por naturaleza. Si ven la lectura al comienzo, nomás dice que los antiguos griegos, ¿no? Dice tipos listos y valientes, llamaban idiotez, ¿no? A aquellos que no se preocupaban por la política. ¿Qué es la política? Preocuparse por lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Llaman idiotez a aquel que no se preocupaba, repito, por lo que ocurre en la sociedad, sino solamente se preocupaban por lo que ocurría en su casa, ¿no? En su familia nada más, ¿ya? Eso eran despreocupados por los llamados, los que ahora se hacen llamar apolíticos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces él está, en esta lectura se está criticando a aquellos, ¿no? ¿Está bien? Porque el hombre es un animal, pues, político, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso acá la respuesta era, en la pregunta 10, la respuesta era la B, ¿no? El hombre es un animal político, ¿está bien?
Si no hace política, sería animal nomás. Todo lo que diferencia al hombre, decía Aristóteles, es esa capacidad para razonar y hacer política, pues. ¿Está bien? El hombre razona y se organiza socialmente. Eso lo hace diferente a cualquier animal. ¿Está bien? Si no, repito, si no hace política es animal nomás, ¿ya? Y eso es lo que está acá retomando Sabater en este prólogo que le hace, ¿no? Perdón, esta introducción que hace, ¿no? A su obra, ¿no? Dirigida a su hijo, si mal no recuerdo. ¿Está bien? Esa es la 10, ¿ya? A ver, y la Profe, 15 profe, pero también. acá están Sí, pidiendo la clave de la número 10 y la número 15, profe, por favor. sí, 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 por supuesto, por supuesto. Entonces, por eso decía, la 10 es la B. El hombre es un animal político por naturaleza. Esa es la 10, ¿ya? Y la 15 es lo que estaba explicando el porqué, ¿no? Y la 15, la respuesta es la A, ética, ¿ya? A ver. En la 15 la palabra clave es, ¿ya? A ver, si queremos actuar correctamente, ¿ya? Porque de eso se trata la ética, ¿ya? De las conductas correctas, adecuadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿el aborto está bien? ¿Es correcto? ¿O está mal? Es un debate, por ejemplo, de la ética, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces la ética estudia qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la conducta correcta y adecuada, cuál es la correcta y cuál es la conducta incorrecta o inadecuada. ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? Entonces en la 15 la respuesta es la A, la ética. ¿Ya? A ver si hay más preguntas. Profe, la 17. Uy, no me han prestado atención, creo, ¿eh? La 17 también es la ética, ¿ya? Cuando hablamos de corrupción, esa es inmoralidad, ¿ya? La corrupción es inmoralidad, ¿no? Inmoral, actuar contra la moral, contra las normas morales vigentes, ese es inmoral, ¿no? Diferente al amoral, ¿se acuerdan ustedes, no? En cambio, el amoral es aquel que no conoce las reglas. Un niño pequeñito puede ser amoral, todavía no tiene normas morales, por ejemplo, ¿ya? 2, 3 años, él, por ejemplo, no tiene normas morales todavía, entonces él es amoral. Pero en cambio, un adulto, ¿ya? En sus facultades, es inmoral en la medida que, conociendo la norma, conociendo las normas, las violenta, ¿ya? Entonces, la corrupción, por ejemplo, el político sabe muy bien lo que hace, sabe que está haciendo mal, ¿ya? Entonces, es un tema de la ética. La corrupción es un tema de la ética, ¿ya? Incluso hay una disciplina que se llama la deontología, si queremos hablar ya de la ética profesional, ¿no? Muy bien.